Lo que pasa es que cuando hay deflación, o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Bueno, si, digamos, tienen más exposición los que pierden, y bueno, claro, digo, entonces, digo, la deflación es mala. Pero no es mala, digo, porque deriva, de hecho, digo, del propio crecimiento económico y implica devolverle recursos a la gente. Ahora, entonces, esto quiere decir que la verdadera estafa es la emisión monetaria. Esto es muy interesante porque el gobierno delincuente que nos precedió, en los 4 años de gobierno, emitieron 28 puntos del PBI, manga de chorros. No solo eso, porque de esos 28 puntos del PBI, en el último año emitieron 13 puntos del PBI. Y si ustedes consideran, entre, digamos, la emisión directa y la emisión indirecta, y si ustedes consideran que la base monetaria, no la amplia, sino la base monetaria básica, es 2,6% del PBI, nos dejaron implícito solamente en eso una multiplicación del nivel de precios por 5 veces. No solo eso, además nos dejaron un banco central quebrado, donde había una relación de pasivos remunerados de 4 veces a 1. No solo eso, sino que además nos dejaron sobrante monetario. Claro, cuando ustedes hacían toda la cuenta, digamos, básica, eso daba que nos íbamos a encontrar con una inflación en torno al 15.000%. Digo, ese chico, el soviético, el que está en la provincia, ya no es exageración. Eso era una exageración, decía, eso no pasa. Y la realidad es que cuando nosotros, digamos, entramos en diciembre, en la primera semana, los precios venían creciendo al 1% diario. Eso anualizado daba 3.700% anual. Dicen, no, pero si sumo 1 más 365 veces me da 360. O sea, ni siquiera saben el cálculo de cómo es la inflación, que es una exponencial. Así estamos. Después, cuando ustedes toman las 2 primeras semanas, porque digamos, el gobierno anterior había dejado un montón de controles de precios y los liberaba todo justo antes de que asumiéramos nosotros. Ahí la inflación se aceleró al 7.500% anual. Y hay algunos caraduras, hay colegas intelectualmente deshonestos que niegan que había una hiperinflación plantada, que niegan que había un potencial de hiperinflación de en torno al 15.000%. Y cuando ustedes toman la inflación mayorista, la inflación del mes de diciembre mayorista dio 54%. Eso anualizado da 17.000. Es decir, nosotros asumimos con una tasa de inflación mayorista corriendo el 17.000%. Y esa inflación que corría el 17.000%, es decir, al 54% mensual, dada la obra enorme que está llevando a cabo todo mi equipo, hoy esa inflación mayorista es del 5%. Es decir, la bajamos en 90% al ritmo en que crece la tasa de inflación. Y no tenga duda que la vamos a exterminar. Nosotros tenemos un programa de estabilización, un programa de desinflación, porque por algo baja la inflación. No es que baja por arte de magia. Es más, hay otro elemento central de por qué baja la tasa de inflación. Una de las cosas enormes, digamos, que es digno de admiración, es el trabajo que está haciendo Santiago en el Banco Central y todo su equipo, Santiago Bausili. Esto, ¿por qué es tan importante? Porque miren, cuando ustedes tienen un banco central quebrado, es decir, que quiere decir que los pasivos valen más que sus activos, la única forma donde ustedes corrigen la quiebra tradicionalmente es mediante un tremendo fogonazo inflacionario, de modo tal que los pasivos monetarios se achiquen.
Y cuanto más quebrado están, la tasa de inflación que ustedes necesitan es muchísimo más alto para dejar en equilibrio el patrimonio neto. Entonces, en la medida que ustedes tienen un nivel de precios de hoy, en la medida que ustedes van a una quiebra del Banco Central y necesitan licuar eso, implica precios más altos, ¿no? Una inflación más alta implica... Entonces, cuando ustedes toman el nivel de precios que deja en equilibrio el balance del Banco Central respecto al nivel de precios que tiene hoy, unen eso, les da una línea y la pendiente de esa línea es la tasa de inflación. Entonces, conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitás a fideo hay tuco, fideo con tuco. Pues se equivocó. Pero es más fácil tirar volquete de estiércol antes que reconocer el error. De hecho, una de las cosas, miren, digamos, si de lo que están murmurando se comieron el verso, lo siento, I'm so sorry. La vida es así. De hecho, fíjense que nosotros teníamos varias propuestas de dolarización. En la medida que íbamos avanzando, algunas se nos caían, otras quedaban en pie. La única que me quedó en pie es la que habíamos propuesto nosotros, que era tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central, pasarlo a títulos de mercado, que obviamente tienen un descuento enorme, ¿sí? Y con esos títulos ponerlos contra los dólares y haciendo todas las correcciones que esos títulos subieran de precio. Y eso ofrecía un negocio enorme. Bueno, les aviso que cuando nosotros asumimos, los bonos estaban en $18. Póngale 20 para redondear. Hoy los bonos están arriba de 60. Recibimos el riesgo país en 2.900. Hoy estamos en 1.150. Es decir, además, estamos haciendo una caída del riesgo país como pocas veces visto en la historia argentina. ¿Y saben qué? Eso predice que para adelante la economía rebota. Por eso, digamos, están tan nerviosos. Por eso utilizan causas nobles para tratar de desestabilizar un gobierno. Porque saben que van a perder y no vuelven más.